edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, hoy nos acompaña Jordi. Jordi, quien hace las lecturas en el Evangelio, nos acompaña con su mamá Doris en este Evangelio que vamos a compartir. Todos los niños que están compartiendo el Evangelio, que están escuchando el Evangelio, también pueden leer la palabra de Dios. En la iglesia hay lugar para niños, jóvenes, adultos, para todos. Hoy vamos a recordar la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Y el Evangelio de hoy nos va a quitar una mentira que nosotros tenemos y que mucha gente se guarda y dice: a Dios se le puede dar la gloria en cualquier lado. Yo estoy lavando y dándole gloria a Dios, yo estoy cocinando y dándole gloria a Dios, yo estoy comiendo y dándole gloria a Dios. Yo no necesito ir a una iglesia. ¿Para qué una iglesia? Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, nos va a enseñar que Cristo funda una iglesia. Y vamos a descubrir en medio de miles de denominaciones que dicen ser la iglesia de Cristo, una sola es la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de Jesucristo. Vamos a verlo con capítulos, con versículos. Búsquese un lápiz, búsquese la Biblia y vamos a escudriñar las Escrituras. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Es verdad que uno debe dejar de ir a la iglesia? ¿Que debe quedarse en casa y no participar de la Eucaristía, de la Santa Misa de la iglesia? Eso lo vamos a aprender en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Pero esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos.
Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: el Señor me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá liberando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes.
y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos completo el equipo que grabamos el Evangelio del día. Aquí está Jordi, los niños, las personas que preguntan, ¿quién es el niño que lee en el Evangelio? Padre, ¿y usted cómo hace para grabar el Evangelio con Jordi? Bueno, hacemos equipo, desde aquí se mandan los audios a Venezuela, hacen un trabajo y ya luego se unen los audios para que salga Jordi. Cuando estamos en vivo, bueno, pocas veces, ya como esta es la tercera creo que estamos en vivo, y hoy Dios nos da la oportunidad. Gracias, Jordan, por acompañarnos, y Dori por acompañarnos en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los niños también pueden leer en su parroquia. Los niños también pueden leer la Biblia. Ser monaguillos. Los niños pueden servir en el altar. Jordan, bueno, un día de esto lo invitamos para que nos digan los libros de la Biblia de memoria. Lo sabes, todos los libros de la Biblia de memoria. Se los aprendió, su mamá se los enseñó. Se aprendió los 73 libros. Un día esto lo invitamos para que nos lo diga y podamos compartir un poquito más con Jordi. Gracias, Jordi. Dios le pague. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir en este día la iglesia de Jesucristo. Vamos a compartir el tema de la iglesia. Vamos a compartir el tema de la iglesia. Agarren la Biblia, vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Nos va a enseñar cuántas iglesias fundó Jesucristo. Hoy día hay más de 100.000 sectas, hay más de 100.000 iglesias, hay más de 100.000 denominaciones religiosas que todas dicen, venimos de Cristo, venimos de Cristo. Un dato que les puedo decir acerca de la iglesia de Jesucristo es que es la única que tiene más de 2000 años de existencia.
Usted puede buscar en internet la fundación de los Testigos de Jehová, de los Adventistas. Usted puede llegar a 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Venía de allá, de Europa, y conquistó América, vino para acá y traía sacerdotes de la Iglesia Católica. En el año 400 habían papas, en el año 300 habían papas. Bueno, ahorita que fuimos a peregrinar allá a Roma, allá en la Basílica de San Pedro, están todos los papas, 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica. Estos datos fuera de la Biblia. Usted los puede averiguar en internet, los puede averiguar en la historia. Usted le puede preguntar inclusive a este del internet, ¿cómo? No, al de Apple. Alexa. A Siri. Sí. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Y ahí le va a decir que fue Jesucristo el que la fundó. Pero vamos a la Biblia, porque tenemos que verlo en las Sagradas Escrituras. Es más, ahorita en octubre que vayamos a Israel, ahorita al final le vamos a comentar las invitaciones. Vayamos a Israel, usted se va a dar cuenta que allá está la casa de Pedro, la casa de los apóstoles, de los discípulos, en Cafarnaún, allá está la casa de Pedro. Y encima de la casa de Pedro, como no existían los protestantes, ahí se construyó en Cafarnaún una iglesia católica. Ahí los protestantes no están. Ahí están, luego los restos de los apóstoles fueron llevados a Roma. Pero en Israel, donde Jesucristo estaba, y vamos a visitar esos lugares donde iba con sus discípulos, están custodiados por los franciscanos de la Iglesia Católica. Los protestantes no. También visitamos la primicia de Pedro. La primacía de Pedro, allá en Juan 21:15, donde Jesucristo le dijo a Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Donde le está dando el poder de apacentar, lo está nombrando Papa, el que apacienta, el que cuida. Eso se visita en Israel y aquí entre nos lo tiene la Iglesia Católica. Allá los protestantes no tienen esos lugares santos. Por eso en octubre, si Dios quiere, vamos a ir para que usted pueda observar, para que pueda ver estos lugares y de allá vamos a transmitir si Dios quiere. San Mateo capítulo 16, versículo 18, sencillo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Mateo 16, 18, escuchen. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Un momentico. Ustedes pueden ver en las Sagradas Escrituras que un día, vamos sin perder aquí, en San Juan capítulo 1, versículo 42, Cristo le cambia el nombre a Pedro. San Juan capítulo 1, versículo 42. Y le dice, tú eres Pedro y de ahora en adelante te llamarás Kefas, o sea, piedra. ¿Por qué Cristo le cambia el nombre a Pedro? Mire, San Juan capítulo 1, versículo 42 y siguiente, para que usted vea cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro. Escuchen. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo. ¿A quién vio? A Simón. A Simón, Simón Pedro. ¿Qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Escuchen. Pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir Kefas? Que quiere decir piedra. Por eso Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, por algo le cambia el nombre. Ahora, ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Mi iglesia. Una sola iglesia. Y hoy día, dentro de las más de 100,000 sectas que hay, todas dicen que son la iglesia de Jesucristo, que vienen de Pentecostés, que vienen de yo no sé dónde, que vienen desde que Jesús los mandó a ser testigos. Pero sencillo, busque en internet origen de cualquier secta protestante y usted se va a dar cuenta que no está. Padre, yo no estoy para buscar en internet. Bueno, vamos a seguir buscando en la Biblia, vamos a seguir buscando en la palabra de Dios. Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la excusa de los protestantes es decir, es que esa iglesia de Cristo ya se acabó, se destruyó, se acabó, la iglesia de Cristo se acabó. Los malos sacerdotes, los malos obispos, los malos yo no sé qué, los malos yo no sé qué, dañaron la iglesia. ¿Hasta cuándo va a durar la iglesia de Jesucristo? Escuchen con atención. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte, ¿qué? Jamás la podrán vencer. Entonces debemos tener claros en este evangelio que la iglesia de Jesucristo nadie la va a destruir ni nadie la va a vencer, ni malos sacerdotes, ni malos obispos, ni malos cristianos, ni porque los protestantes digan y digan y digan. El problema de los católicos es que nos enfriamos y nos apartamos de la iglesia. Y entonces donde dice la gente, padre, pero ¿para qué es la iglesia? No hay necesidad de una iglesia. Ya sabemos que Cristo fundó una. Pero aún sabiendo que existe la iglesia, ahorita les voy a mostrar que es católica, que es universal, aún sabiendo que existe la iglesia de Cristo, que lleva más de 2000 años, en la cual estamos nosotros, y ningún protestante puede demostrar lo contrario, solamente palabras que se las lleva el viento. ¿Por qué es importante estar en la iglesia? ¿Para qué ustedes y yo debemos estar metidos dentro, unidos a la iglesia? ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que si usted quiere darle la gloria a Dios, Efesios 3:20 dice, debe hacerlo dentro de la iglesia. Si ustedes y yo queremos darle gloria a Dios, Efesios 3:20, San Pablo, que hoy recordamos a San Pablo y a San Pedro, dice que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Eso que dice la gente, yo alabo a Dios a mi manera, yo bendigo a Dios a mi manera, yo no necesito estar metido en la iglesia, no me golpes de pecho. Un momentico, San Pablo no está de acuerdo con usted y mire lo que dice. Para aquellas personas que dicen, yo alabo a Dios a mi manera y no necesito ir a la iglesia, Efesios 3:20, miren lo que dice. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Escuchen, a Dios. A Él, A Dios. la gloria ¿Dónde se le da la gloria a Dios? en la iglesia. Fuera de la iglesia no se le da la gloria a Dios. No en cualquier iglesia. En la iglesia que Cristo fundó. A Dios la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús, En lo que Cristo fundó, nuestro Señor. ¿Cuántas iglesias fundó? Una. Mateo 16:18. Ahora, las personas que dicen, todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias llevan a Dios. Estar en la iglesia no vale la pena. ¿Para qué voy a estar en la iglesia? Un momentico. Cristo sí fundó una iglesia y Efesios 3:20, San Pablo dice que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero hay personas que opinan y dicen a su manera lo que se les ocurre sin saber lo que dice realmente la Biblia. Escuchen, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. por todas las generaciones Por todas las generaciones. y todos los tiempos. Es decir, para siempre. No es porque aparezca hoy día un iluminado que diga, así como hicieron estos adventistas, estos mormones, que le apareció un ángel. Y es que un ángel me reveló y me dijo que tenía que fundar una iglesia. Ahí está, miren los fundadores de los mormones, de los adventistas, de cualquiera. Por todas las generaciones Y los tiempos. y todos los tiempos a Dios se le da la gloria en la iglesia. Sí, en la iglesia que Cristo fundó. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos dice también algo muy bonito acerca de la iglesia. Vamos a escucharlo. Bienvenido a los protestantes que van llegando, que dicen somos los verdaderos cristianos, pero no vienen ni siquiera de Cristo. Lo siento mucho. Oigan, Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover. nadie nos tiene que conmover la esperanza
y nadie debe hacernos cambiar de opinión. La esperanza de un día llegar al cielo. Debemos profesarla, confesarla, decirla. Soy católico, así nací y así me muero. No debo dejar de profesarla. Sigamos profesando nuestra esperanza y no debemos andarla cambiando. Por eso tenemos en la iglesia lo que se llama el credo. Cuando venga uno diga, es que Romanos 10:9 dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y aceptas en tu corazón, amén, aleluya, dígale usted, yo tengo el credo para profesar mi esperanza, para profesar mi fe. Escuchen. Sigamos profesando nuestra esperanza. Versículo 23. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de que incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Eso se debe hacer dentro de la iglesia. Versículo 25, escuchen. No abandonen. Aquellos que dicen, me voy a salir de la iglesia, me voy a ir de la iglesia, llegó la pandemia, me aparto de la iglesia que Cristo fundó, yo como que voy a irme con aquel grupo, yo como que me voy a ir con aquel. Me invitaron de curioso, me invitaron a vivir una experiencia nomás, padre. ¿No qué? No abandonen. No abandonen Las asambleas. las asambleas. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no abandonen la asamblea. La asamblea. La congregación no hay que abandonarla. No es que usted diga, voy a alabar a Dios, voy a hacer una capilla en mi casa, ya voy a hacer la misa yo mismo. Y voy a hacer el rosario yo mismo, ya no necesito ir a la iglesia. No, señor. Hebreos dice, no abandonen las asambleas. Escuchen. Como algunos acostumbran a hacer. Porque hay algunos que acostumbran a abandonar las asambleas. Ni a misa van los domingos, ni siquiera van a una celebración, solamente van de vez en cuando, Semana Santa, diciembre, un cumpleaños, matrimonio, ya no más. Hebreos 10:25 dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien, oigan, anímense unos a otros. eso es lo que debemos hacer. No a cualquier asamblea, a la asamblea de la iglesia de Jesucristo, donde se le debe dar la gloria a Dios. El problema es que dentro de la iglesia hay muchas dificultades. Y los mismos cristianos y los que no son cristianos, ustedes ven que todas las sectas protestantes arremeten contra la iglesia. Y dicen, la iglesia católica es la ramera. La iglesia católica es la gran Babilonia. El Papa, la bestia. Es la prostituta del Apocalipsis. No saben ni siquiera lo que dicen. No saben lo que repiten. Y entonces eso le pasó a San Pablo. San Pablo, ustedes se acuerdan de Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se empezó a perseguir a los cristianos. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, San Pablo llega a decir, yo me siento chiquitico, el último de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque San Pablo, como los protestantes, San Pablo, como los malos católicos, perseguían a la iglesia. No abandonen la asamblea. A Dios se le da la gloria en la iglesia que Cristo fundó. Pero la iglesia que Cristo fundó, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice que tiene enemigos. Óiganlo. Porque yo soy el último de los apóstoles. El último de los apóstoles debe considerarse el último de todos, toda persona que haga esto. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué San Pablo dice que no debe ser llamado apóstol? Pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿A quién perseguía San Pablo?
a la iglesia de Dios. Pero si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4, sin dejarlo ahí, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que San Pablo no perseguía a la iglesia. San Pablo perseguía a los cristianos, a las personas. Y Cristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando se le presenta, le echa un jalón de orejas y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Usted no sabe que yo fundé una iglesia, Pablito, y usted está persiguiendo a esa iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 4. Oigan, el jalón de oreja que Pablo recibe de parte de Cristo. Dice San Pablo: yo me considero el último de los apóstoles porque perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia. Perseguía a los cristianos que estaban reunidos. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14, los que estaban en compañía de la Virgen María. Hechos 2:46, los que celebraban la Eucaristía. A esos cristianos perseguía San Pablo. Escuchen. Cayó al suelo Cayó al suelo. y oyó una voz que le decía: ¿Qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Jesús. Saulo había pedido cartas para ir detrás de los cristianos de la iglesia de Damasco. Y cuando iba en el camino se le presentó una luz y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no andaba detrás de Jesús. Saulo andaba detrás de los cristianos. Oigan. Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: ¿Qué respondió Saulo? yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9, sale el defensor de la iglesia, que es Cristo. Escuchen. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que cuando Cristo funda la iglesia en Mateo 16:18, en esa iglesia debemos darle la gloria a Dios. En esa iglesia debemos darle la gloria a Dios. No debemos abandonar la iglesia. Y entonces esa iglesia va a tener persecución. Y cuando la gente persigue a la iglesia, Pablo se encuentra con Cristo y Cristo le dice: ¿por qué persigues a la iglesia que yo fundé? Por eso usted va a ver que la mayoría de sectas, el 100% de las sectas, van a atacar a la iglesia católica. Entre ellos no se atacan. Atacan a la iglesia católica y la quieren destruir. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia de Jesucristo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, San Pablo le dice a Timoteo que la iglesia de Cristo, la que él fundó, es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Óiganlo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte. ¿Dónde? En la casa de Dios. A ver, ¿cuál es la casa de Dios según San Pablo? Que es la iglesia. No va a escuchar que San Pablo diga, son las iglesias que Cristo fundó. San Pablo no dijo, yo perseguía las iglesias de Cristo. Efesios 3:20, a Dios se le da la gloria en las iglesias. No. Dice 1 Timoteo 3:15, de nuevo, escuchen. Pero si me demoro. San Pablo le está diciendo a Timoteo, pero si me demoro. Para que sepas. Para que sepas ¿qué? ¿Cómo debes portarte en la casa de Dios? ¿Cómo debes portarte en la casa de Dios? ¿Por qué decimos la iglesia es la casa de Dios? Porque eso nos lo enseñó San Pablo. Y la casa de Dios se respeta.
Y cuando usted esté en la casa de Dios, respete, no vaya mal vestido, no vaya a hablar por teléfono, no vaya a mascar chicle, no vaya a perder tiempo porque es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Si me demoro, para que sepa cómo debe portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? que es la iglesia. Que en la iglesia, no las iglesias, la iglesia que Cristo fundó, y mire cómo la llama San Pablo. La iglesia del Dios vivo. La iglesia que no está muerta es la del Dios vivo, que no se va a destruir, ni los poderes del infierno la podrán vencer. ¿Y qué más? Pilar Pilar, fundamento, columna y base de la verdad. y base de la verdad. Por eso en la iglesia católica no te van a engañar. Lo que enseña la iglesia católica, la Eucaristía, Juan 20, 23, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. La confesión, San Juan 6, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. La confesión, Juan 20, 23, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. El bautismo, Mateo 28, 18, todos los sacramentos, todo lo que la iglesia enseña está en la Biblia. Y si algún católico se sale de la iglesia, es porque nunca conoció la iglesia. Cuando una persona se retira de la iglesia, ataca a la iglesia, es porque no conoció a la iglesia. Por eso, en la iglesia o de la iglesia católica se van los malos católicos, los católicos chimbín, los católicos piratas que solamente iban el domingo a la misa y ya, pero nunca agarraron una Biblia para leer ni para formarse. La iglesia es pilar, fundamento de la verdad. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23. No solamente es eso, la iglesia de Jesucristo es la esposa de Cristo. Y cuando Jesucristo habló del matrimonio en San Mateo capítulo 19, versículo 5, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Y le estoy hablando de mi iglesia que fundó Cristo. Los protestantes dicen Cristo fundó muchas y nosotros somos una de ellas. Pero Efesios 5, 23, miren lo que dice. Efesios 5, 23. Ajá, Efesios 5, 23. Para que usted se dé cuenta que Cristo ama a su iglesia, la que Él fundó. Oigan. El hombre es cabeza de la mujer. Mujeres, el hombre es cabeza de la mujer. Escuchen. Como Cristo es cabeza. ¿De quién? De la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El hombre es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en esa iglesia en la que Cristo fundó, cuerpo suyo. Se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en la iglesia. Cristo tiene un cuerpo, sí. La iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la que Él fundó. Oigan. Del cual es asimismo Salvador. Y en esa iglesia es donde Cristo nos va a salvar. Porque Cristo va a salvar a su cuerpo. Cristo va a salvar a su iglesia. Y como Cristo va a salvar su iglesia, la que fundó, entonces tiene una sola esposa y tiene un solo cuerpo. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. Y por eso la iglesia se somete en todo a Cristo. Cristo dijo, confiesen, la iglesia confiesa. Juan 20, 23. Cristo dijo, el que come mi cuerpo y mi sangre, den la comunión. Enseñó a dar la Eucaristía, la fracción del pan. La iglesia le hace caso. Cristo oraba repitiendo. 26, 44 de Mateo. Ahí está la iglesia orando, repitiendo. Enseñó el Padre Nuestro. Lo que Cristo enseñó a su esposa, la esposa lo está haciendo. Oigan. Como la iglesia se somete a Cristo. Todo lo que se enseña en la iglesia es por orden de Jesucristo. Es por orden del Señor. Por eso ustedes y yo debemos saber que dentro de la iglesia,
Nosotros los católicos seguimos a Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Le quería mostrar todo esto para que ustedes se den cuenta que Cristo no fundó muchas iglesias. Fundó una sola, que es su esposa, que es su cuerpo. Me faltó algo. Mateo 28, que es universal. Mateo capítulo 28, versículo 18. La iglesia de Jesucristo es católica. La Biblia no dice que es católica. Entonces sí dice que la iglesia está por todos lados por orden de Jesucristo. Escúchenlo. Jesús se acercó y les habló así. ¿Qué les dijo a los apóstoles? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Escuchen. Vayan pues ¿Lo mandó a dónde? y hagan que todos los pueblos, Y hagan que todos los pueblos, que ¿qué? que todos los pueblos, Eso significa ser universal. Porque Cristo mandó a sus discípulos a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. sean mis discípulos. Eso es la Iglesia Católica, que ha cumplido el papel y que lo ha hecho. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí entre nos. Y ahorita lo que viene. Jesús dijo, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? A través del santo bautismo. No dice, a los niños no los bauticen, no los hagan mis discípulos. En la Iglesia Católica se bautizan el pueblo completo, todos los del pueblo, hombres, mujeres y niños. Ahí está la diferencia entre un protestante y un católico. El protestante dice, es que bautizan a los grandes, a los niños no. Eso Cristo lo enseñó. Mentira, eso no lo enseñó Cristo, eso lo enseñan los falsos pastores. ¿Qué es universal? Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de bautizarlos, ya cuando el niño crece, es lo que llamamos nosotros en la Iglesia Católica la catequesis. Después viene la catequesis para la primera comunión. Mire lo que viene. Y enséñenles. Eso es lo que se hace en la iglesia. Primero se bautiza de niño y se enseña. ¿Qué se enseña? Oigan. A cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y entonces lo que dice Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor si no repiten, no hacen lo que yo les digo? Y enséñeles a cumplir lo que yo les he mandado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mateo 27:56. Tenemos el bautismo, tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos los mandamientos. Lo que Cristo nos enseñó, se enseña en la iglesia. ¿Los protestantes no enseñan lo que Cristo enseñó? Eso enseñamos a los niños. Se le enseñan a los niños, eso es la catequesis. Vaya y hagan los pueblos, sean mis discípulos, bautícenlos y después enséñenles. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Los protestantes primero le enseñan y después va y lo bautizan. Así no es. Así no es. En Mateo es bautícenlos y enséñenles. Y es universal porque la iglesia es por todos los pueblos, por todo el mundo. Católico significa universal. Eso es el significado de la palabra católica, iglesia católica. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 16, versículo 18, que es el evangelio de hoy. Pero vamos a leerlo desde el versículo 13. ¿Por qué Cristo quería una iglesia? Ya sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, columna y fundamento de la verdad. A Dios se le da la gloria dentro de la iglesia. Ya sabemos que la iglesia va a ser perseguida. Ya sabemos que la iglesia es la esposa de Jesucristo, que Cristo ama a su esposa, no tiene muchas esposas y que la iglesia es una sola. ¿Por qué Cristo fundó una iglesia? Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué? Escuchen. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Había una región llamada Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a los discípulos. La agarró a los discípulos y dijo, vengan para acá, les voy a hacer una preguntita. ¿Qué? Según el parecer de la gente, Lo que dice la gente, lo que piensan las personas. Vamos a ver si la gente sabe. ¿quién es este hijo del hombre? Si la gente sabe quién soy yo, ¿para qué voy a dejar una iglesia? Pero si la gente no sabe quién soy yo, debo buscar a una persona encargada de esa iglesia. Debo buscar a una persona para dejarle las llaves y el manto de la iglesia. Vamos a ver, según el parecer de la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre? Vamos a ver si la gente sabía. O como en este tiempo todo el mundo se inventa y dice y habla pamplinada de la iglesia de Cristo, vamos a ver si Jesús dice bien. Lo que dice la gente es bien. A este pastor se le ocurrió que Cristo era esto, vamos a ser arrebatados, bien. A este se le ocurrió que el mundo se va a acabar en el año no sé qué, bien. A aquel se le ocurrió que tal cosa, tal doctrina, bien. No, ya un momentico. Así estaba la gente. Y hoy día también está así. Oigan. Respondieron. Primero. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Que eres Juan el Bautista. Pregunto, ¿Cristo era Juan el Bautista? No. ¿Estaban equivocados? La gente escuchaba cantar el gallo y no sabía dónde. Escuchaba hablar de Cristo y decía, es que Cristo es Juan el Bautista. Así están los protestantes. Es que el Señor me reveló, el Señor me iluminó que debía fundar una iglesia. Y Pánfilo fundó la iglesia. Y entonces en la iglesia debemos meter los pastores, las pastoras, y debemos predicar lo que el Espíritu Santo nos ilumine y nos diga. Así estaba la gente en el tiempo de Cristo. Es que nosotros creemos que Cristo es el Mesías, que Cristo es Juan el Bautista, que Cristo es yo no sé quién. Equivocados. Segundo. Otros que eres Elías. Otros presentan a Jesús de otra manera, como Elías, el profeta del fuego. O Jeremías. O Jeremías. O alguno de los profetas. Y entonces cuando Jesús pregunta a los apóstoles, según lo que piensa la gente, ¿quién soy? La gente está muy equivocada. La gente está muy equivocada. Y como la gente está muy equivocada, entonces Jesucristo, nuestro Señor, dice, como la gente está equivocada, miren lo que hace. Funda la iglesia, escuchen. Jesús les respondió. No me gusta lo que dice la gente. Ahora. ¿Y ustedes? A ver, ustedes que están conmigo, que me conocen. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Escuchen. Pedro contestó. Pedro, al que le cambió el nombre, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Tú eres el Mesías. Pregunto, ¿Cristo era el Mesías, el Emmanuel, el enviado? Lo que dice Mateo 1:23, el Dios con nosotros. Sí. Pedro sí sabía quién era Cristo. Por eso San Pablo llega a decir en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero la verdad de Pedro, la que Pedro llegó y dijo, tú eres el Mesías. ¿Qué más? El Hijo del Dios vivo. ¿Era el Hijo del Dios vivo? Sí. Mateo 1:23, al Emmanuel, al Dios con nosotros, sí. Oigan. Jesús le replicó. Tenía dos versiones, el parecer de la gente y el parecer de Pedro. Vamos a ver cuál dice Jesús que está de acuerdo. Porque la gente hoy día se inventa mil cosas de la iglesia. Pero Pedro tiene una sola manera de pensar. Vamos a ver si agarra la mentira de la gente o la verdad de Pedro. Escuchen. Feliz eres, Simón Barjona. Se quedó con la verdad de Pedro. Feliz eres, Simón Barjona. Porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló el Padre del cielo? Que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, le reveló la verdad. Y en la verdad que Pedro dijo, por eso le cambió el nombre, miren lo que hizo Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Le había cambiado el nombre, tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿y qué más? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué Cristo funda la iglesia en Pedro? Porque la gente está confundida. Porque la gente está en un error. Porque la gente piensa lo que quiere de Jesús como los protestantes. Y Jesús dice, así no me gusta. Para que la iglesia se mantenga en la verdad. Para que la iglesia sepa quién soy yo. Pero tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la gente no sabe quién es Jesús. Entonces deja un papa, deja un pastor, deja un encargado. Por eso en la iglesia nosotros tenemos un papa. Muere Pedro, viene otro papa, Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio. Busque la historia de los papas desde Pedro hasta el Papa Francisco y usted se va a dar cuenta que muere uno y va el otro y viene el otro. Busque la historia de los pastores protestantes y sus fundadores y se da cuenta
que no tienen historia. Llega un momento en que se acaban y no pasan más atrasitos de 1900 en Venezuela como en 1800. Los más viejos por allá en 1500, no pasan de ahí para atrás. No tienen línea cronográfica, por ello dicen la historia es maldita, porque no les conviene que sepan los orígenes, no les conviene que sepan de dónde vienen. Viene Pedro muere decapitado, entonces viene el siguiente papa. Viene la siguiente persona. Entonces hay que tener en cuenta que sí, Cristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Pero no solo eso, miren lo que viene. Saludos a Esbeidi Cortés y saludos aquí a Priscila Gutiérrez. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Y saludos a los protestantes que ya llegaron aquí a molestar. Bienvenidos. Me alegra que estén aquí. Siempre son bienvenidos. Los hijos de Martín Lutero son siempre bienvenidos aquí a este lugar. Escuchen. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Protestante, esto sí le duele a los protestantes, esto que viene. Esto que viene, no le gusta oír a los protestantes y se molestan. Pero aunque les duela a los protestantes, miren lo que Jesús le dijo a Pedro sobre la iglesia. Los poderes de la muerte. Los poderes de la muerte. Jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. En español, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, nadie la podrá vencer. Ni los mismos curas, ni los protestantes por mucho que la ataquen, ni los mismos obispos, nadie la podrá vencer. Y por eso usted verá que siempre va a ser atacada la iglesia de Cristo. Y entre más se ataca, más la iglesia se fortalece. Y aquí está el poder que Cristo le dejó a Pedro especial. Y por eso ustedes verán al Papa Francisco con una imagencita en su escudo de esto que va a decir la palabra de Dios, que son las llaves. Escuchen. Yo te daré las llaves del ¿De reino dónde? de los cielos. ¿Las llaves de dónde? Del reino de los cielos. Esas llaves no se las dio a los pastores protestantes. Esas llaves no se las dio ni a los testigos, ni a los adventistas, ni a la luz del mundo. No. ¿A quién se la dio? A Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y darle las llaves del reino de los cielos es lo que dice, vaya, búsquelo un momentico, Isaías en el capítulo 22, versículo 20. Isaías capítulo 22, versículo 20 enseña el poder de las llaves que se les daban al mayordomo, que era el jefe de la casa, el que mandaba, el que cuidaba y el que abría y cerraba. Y a la casa nadie entraba si el mayordomo no lo dejaba. Y ese poder y esa autoridad se la dio a Pedro. Isaías capítulo 22, versículo 20 y siguiente, para que ustedes y yo podamos ver, para que ustedes y yo podamos observar. Vamos a leerlo desde el 20, ¿cuál es ese poder de yo te daré las llaves del reino de los cielos? Escuchen. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje. Le pasaré tu traje. Le colocaré tu cinturón. Le colocaré tu cinturón. Y le confiaré tu cargo. Y le confiaré tu cargo. ¿Cuál era el cargo? ¿Cuál era el traje? ¿Cuál era la responsabilidad? Y será un padre. ¿Qué? Y será un padre. Y será un padre. El que cuida, el que apacienta. Y ya van a ver que ese padre va a ser el que tiene las llaves. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. No para una persona, sino para todos los habitantes de una ciudad que se llamaba Jerusalén. Escuchen. Y para la familia de Judá. Y para todos los de la familia de Judá. Oigan, escuchen. Pondré en sus manos. ¿Qué le pusieron a Eliaquín en las manos? La llave. ¿La qué? La llave. Recuerda Mateo 16, 18 y siguiente. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. El que tiene la llave en la mano es un padre. Yo le daré la llave
de la casa de David. De la casa de David. Oigan lo que viene. Cuando él abra, Y es lo que ahorita vamos a escuchar en Mateo 16, 18. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar. nadie la podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Eso es lo que se llama poder de atar y de desatar. Vamos a Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no podrán destruirla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oigan, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. escuchen. Lo que ates en la tierra Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. quedará atado en el cielo. ¿Cómo la ve? ¿Quién es el que tiene ese poder hoy día? ¿Un pastor protestante? ¿Cualquiera que se autonombra pastor? El único que tiene esa autoridad y ese poder es el sucesor de Pedro. Y ese se llama el Papa Francisco. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Oigan lo que viene. Y lo que desates en la tierra Y lo que él abra, quedará desatado en el cielo. nadie lo cerrará. Por eso en la Iglesia Católica hoy recordamos a San Pedro, quien tiene la llave de las puertas del reino de los cielos. Y recordamos a San Pablo, que en un momento persiguió a la iglesia y cuando se encuentra con Cristo se convierte y deja de perseguirla. El problema es que ellos están sirviendo a la iglesia de Cristo y si en algún momento les dejó un cargo, lo están cumpliendo. Pero hoy día, dentro de la iglesia católica, sigue habiendo un Pedro, que es el Papa Francisco, y sigue habiendo Pablo, que son los apóstoles que predican la palabra de Dios, que son los señores obispos. Y siguen habiendo presbíteros. De manera de que ustedes y yo aprendamos con este tema que la iglesia de Cristo es una, que la iglesia de Cristo es católica, que la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, que es columna y fundamento de la verdad, que en la iglesia de Cristo no debemos apartarnos y dejar de ir a la iglesia y reunirnos en la congregación. Y debemos saber que en esa iglesia, así como Cristo salva a su cuerpo, también nos va a salvar a nosotros. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, saludamos por aquí a Julia. Gracias, Julia, por su granito de arena. Que el Señor le bendiga y le recompense. Queridos hermanos, a partir de este día, ya hoy, Dios mediante, me toca viajar y tengo que ir a Dallas, Texas. Las personas que van a participar allá, comunicarse por favor con Jackie al número de teléfono 915-309-8390 para más información. para que usted diga, Jackie, el padre, ¿dónde va a estar? Y le La va a decir dirección. dónde voy a estar. Ahí está la dirección, en la iglesia de la Santa Cruz. Y luego el 30, el 1, el 2 y el 3 el 1 y 2, el 3 de junio. De julio, voy a estar en la iglesia de la Santa Cruz allá en Indiantown, acompañando en la celebración de la misa, y va a haber un retiro para parejas, para esposos, para las familias. Comunicarse con Madi Citrón Al número de teléfono 407-687-5591 para más información de dirección y horarios. Bueno, y si en octubre ustedes quieren ir a conocer la casa de Pedro, que hoy celebramos, Dori nos va a dar la información de la Tierra Santa. Hola queridos hermanos, a todos los que nos quieran acompañar a conocer la tierra de nuestro Señor Jesucristo, a conocer los lugares donde pasaron todos estos acontecimientos que leemos y recordamos todos los días en el Nuevo Testamento. Son bienvenidos a acompañarnos en el mes de octubre, del 20 de octubre al 29, una semana tras las huellas de nuestro Señor en su tierra santa. Así es de que si quieren registrarse y acompañarnos,
Llámenme al número de teléfono 818-599-4056 o envíeme un mensaje de texto y díganme, hermana Doris, yo me quiero registrar para ir con ustedes en el mes de octubre a conocer la tierra de nuestro Señor Jesucristo y yo me voy a comunicar con todos los que me manden mensaje. Si con alguno no me he comunicado aún, vuélvame a llamar o mándenme el mensaje dejándome saber que todavía no me comunico con usted y yo con mucho gusto me voy a comunicar con usted. Yo les asisto en todo el proceso de registración hasta el día de la peregrinación con el favor de Dios. Bueno, los que vamos a peregrinar, si Dios quiere, con Doris, el Padre Los que ya Marcos se Galvis, registraron. vamos a llevar la Biblia, vamos a llevar la palabra de Dios. Y los que quieran darle un regalo a su esposa, a su esposo, ir a renovar sus votos matrimoniales allá en Israel, vámonos. Y los que quieran renovar sus promesas bautismales, vamos. Y los que quieran ir a conocer la casa de Pedro y la suegra de Pedro allá en Cafarnaúm, también vamos a estar por allá, si Dios quiere. Es una peregrinación de una semana para que usted conozca todo lo que vio Jesús, dónde estuvo Jesús, de manera especial en familia. Dónde nació, dónde creció, dónde murió. Todos los lugares santos vamos a ir, si Dios quiere, y María Santísima. Bueno, vamos a recibir la bendición de Dios en este día, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Oren por nosotros que estamos llevando la palabra de Dios, que estaremos orando por todos ustedes. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Doris, Jordin, el Padre Marcos Galvis, desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.